La palabra asambleísta Linda Machuca. Gracias, compañera presidenta. Definitivamente este debate respecto al proyecto de ley orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad nos trae a la memoria aquel debate que también se dio hace algunos años en Montecristi, cuando con la construcción de la nueva Constitución logramos incorporar varias voces que llegaron precisamente a Montecristi demandando la inclusión. Esos grupos de jóvenes, de mujeres, de indígenas, de los diferentes pueblos y nacionalidades que pedían una incorporación real, que pedían estar presentes en la Constitución y que finalmente lo consiguieron con varios artículos que a lo largo del texto constitucional así lo reflejan. Esos sectores que históricamente fueron denominados los excluidos, los oprimidos, los olvidados, los marginados, tuvieron voz y voto en su momento y pudieron tener entonces la posibilidad de ser representados en el texto constitucional. Y ahí están los jóvenes, las mujeres, como he dicho ya, los pueblos y nacionalidades, pero también los migrantes. Y cuando me refiero a los migrantes, quiero también hacer referencia a este concepto que está incluida en esta propuesta de la ley de los consejos de la igualdad, que son todas las personas en movilidad humana. Y precisamente por eso he pedido la palabra, compañera presidenta, porque en esta propuesta que se nos ha entregado y para el análisis y que consta ya en el primer debate, definitivamente se incluye la presencia de un Consejo de Igualdad al respecto. Sin embargo, veo que hace falta algunas voces que representen a este sector que no fueron recibidas en su momento en la comisión, pero que, como lo ha informado la presidenta de la comisión, estarán presentes en esta siguiente etapa de camino ya hacia el segundo debate. Y esas voces tienen que referirse definitivamente a la necesidad que tienen los diferentes sectores, grupos, colectivos que están involucrados directa e indirectamente con la movilidad humana. Estas personas migrantes de las que he hablado, que dejaron de ser vistas únicamente como remesas en su momento y que pasaron a ser incorporados en la nueva Constitución como sujetos plenos de derecho. Una Constitución que reconoce sus derechos económicos, políticos, culturales y la posibilidad también de que a través de las políticas públicas se den respuestas reales a sus necesidades. El texto de la ley que ahora analizamos definitivamente nos llena de alegría a quienes hemos vivido el hecho migratorio y hemos tenido una representación con este colectivo, porque vemos cómo ya pasamos del texto constitucional a las diferentes leyes que van dando respuestas concretas. La propuesta que hoy analizamos plantea algunos datos, por ejemplo, algunos datos del INEC correspondientes al año 2008 sobre la salida y entrada de ecuatorianos al país. Creo que estos datos no corresponden a la realidad en este momento y por eso me permito citar algunas otras fuentes que existen en este momento, como por ejemplo en lo que tiene que ver con la población de migrantes. Hay un documento que es el Perfil Migratorio del Ecuador del 2011, que lo publica la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, en donde se habla que al final de los 90 salieron de nuestro país entre 1.400.000 y 1.600.000 personas. Además, la Secretaría Nacional del Migrante, como se le conocía antes, hoy en día denominada Viceministerio de Movilidad Humana, señala que en este momento en el país tenemos alrededor de 2 o 3 millones de compatriotas viviendo en diferentes lugares. ¿Quiénes son estos compatriotas? No podemos olvidar que estamos hablando de una población que mayoritariamente salió por una situación de una migración económica, buscando trabajo, expulsados de un país que en determinado momento les negó oportunidades. Pero son también están ahí también considerados algunos compatriotas que hoy están pensando en retornar, compatriotas que están volviendo al país. Y por eso es preciso mirar también las cifras de los ecuatorianos que han regresado. Tenemos un dato del 2011 de lo que fue la Secretaría Nacional del Migrante, en donde habla que los compatriotas que utilizaron el plan denominado Bienvenidos al Casa
fueron alrededor de 14.600 compatriotas. Obviamente esta cifra no corresponde a la realidad porque sabemos que muchos de los que retornan no necesariamente utilizan este programa. Pero tenemos otro dato del censo del 2010, en el periodo comprendido entre el 2001 y 2010, se calcula que 1 de 4 compatriotas que emigraron retornaron. Estamos hablando de alrededor de 63.800 compatriotas que están volviendo. Compatriotas que están ya en nuestro país. ¿Y quiénes son? Estamos hablando de personas que tienen una alta calificación en las diferentes labores que realizaron en el exterior, compatriotas nuestros emprendedores motivados en contribuir con nuestro país y que tienen desde luego la necesidad de reinsertarse en el sistema, de tener oportunidades para emprender sus propios negocios, que son personas que necesitan oportunidades, como he dicho, de reinserción laboral, educacional, ingreso al sistema de salud y demás. Hay una serie de demandas también para los compatriotas que retornan y que cada día son más. En lo que tiene que ver con el tema del refugio, no hay que olvidar que el Ecuador es reconocido como el país que tiene la población en situación de refugio más alta de América Latina. Y fundamentalmente la mayoría de esta población llega escapando del conflicto colombiano. ACNUR tiene algunos datos al respecto y nos indica que el Estado ecuatoriano actualmente ha reconocido a 55.480 personas refugiadas aquí en el Ecuador. El 60% de estas personas viven en el área urbana y el 40% restante permanece cerca de las zonas de frontera. Es importante mencionar también que la mayoría de las personas refugiadas proviene del país vecino, de Colombia, en donde durante más de 40 años ha habido un conflicto armado. Según la organización Cáritas, que está acá en el Ecuador también, se calcula que desde el año 2000 alrededor de 600.000 colombianos han huido a Ecuador como consecuencia de los asesinatos, los secuestros, las amenazas que han sufrido en su propio país. La Agencia para Refugiados de la ONU calcula que podría haber más de 130.000 refugiados en Ecuador que aún no se han registrado con las autoridades. Es decir, estamos hablando de cifras importantes que debemos tener en cuenta cuando hablamos del concepto de la movilidad, que incluye, como hemos dicho ya, a todas las personas que por diferentes razones han tenido que desplazarse. Esto es, nuestros compatriotas emigrantes, compatriotas que están retornando, hablemos también de los inmigrantes que hoy en día llegan a nuestro país y desde luego de la situación del refugio que es una realidad en el Ecuador. En lo que tiene que ver con el capítulo 2 de esta propuesta de ley sobre la integración, designación, selección, organización y funciones de los consejos de la igualdad, es importante saber que se ha incluido ahí a la presencia del Consejo de Movilidad Humana, pero insisto, hacen falta algunas voces para la discusión y yo considero importante proponer a la Comisión que exista la presencia para el debate de las instituciones que tienen la responsabilidad directa, en el caso del Ejecutivo, la propia Cancillería ecuatoriana, el Viceministerio de Movilidad Humana, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, que tienen relación directa con el tratamiento de las personas en situación de movilidad. También en nuestro país existen organizaciones serias que vienen trabajando con estos temas, que tienen proyectos desarrollados, que tienen estudios, investigaciones aplicadas en nuestro país que pueden aportar con datos frescos, con información renovada para fortalecer esta propuesta. Finalmente, y tal vez las más importantes, las organizaciones sociales conformadas por los propios inmigrantes, por los familiares de las personas migrantes, por los compatriotas retornados, por los refugiados, por las personas que han vivido el hecho migratorio y que tienen mucho que decir y aportar para la construcción de esta ley que está pensada en tratar con igualdad de derechos, en dejar de lado la desigualdad y la exclusión por la misma exclusión que obligó a muchos de estos hermanos ecuatorianos a salir de nuestro país y que hoy en día empieza a dar respuestas con la aplicación directa de políticas públicas que atienda a sus necesidades concretas. Muchas gracias, Presidenta.